Buenos días, les saluda Gabriel Gamboa, Noticias CNN en español. Este viernes 30 de noviembre del 2018, en la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina, Canadá, Estados Unidos y México firmaron el Tratado de Libre Comercio. También se le conoce el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, sus siglas en inglés UNCTAD, con el fin de distinguirlo de su predecesor, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELCA o NAFTA. Es el resultado de la renegociación del TALCA realizada entre el 2017 y 2018 por parte de sus Estados miembros, que concluyó de manera informal con el acuerdo de sus términos el 30 de septiembre del 2018 y fue firmado formalmente el 1 de octubre, firmado por el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Enrique Peña Nieto, el 30 de noviembre del 2018, durante el evento paralelo de la cumbre del G20 de Buenos Aires, Argentina. Comparado con el TALCA, el acuerdo da a Estados Unidos un mayor acceso al mercado lácteo de Canadá, evaluado en 19.000 millones de dólares. Incentiva una mayor producción doméstica de automóviles y camiones, aumentada las regulaciones medioambientales y laborales, introduce y actualiza las protecciones de propiedad intelectual. El tratado está basado en el TALCA, que entró en vigor el 1 de enero de 1994. El acuerdo actual fue el resultado de más de un año de negociaciones que se vieron marcadas por las amenazas de imposición de aranceles por los Estados Unidos contra Canadá, además de la posibilidad de que surgieran acuerdos bilaterales separados. Se logró un preacuerdo bilateral entre Estados Unidos y México el 28 de agosto del 2018, debido a que el periodo del presidente de México, Enrique Peña Nieto, terminaba el 1 de diciembre del 2018, fecha que asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador, y al plazo de 60 días para el periodo de revisión. La fecha límite para entrada en texto acorde era el 30 de septiembre del 2018. Después de la firma, cada país tendrá que aplicar su procedimiento legislativos antes de su ratificación. El acuerdo entró en vigor después de su ratificación. En este caso, evidencia actores claves. Estados de América del Norte proponen una nueva forma de integración más productiva. Esta reunión de presidentes pone en evidencia la decisión de dejar atrás el TELCA o NAFTA. Para esto se requiere dejar que entre en vigor el nuevo tratado y su nuevo nombre. A continuación veremos las imágenes y la firma del nuevo tratado. Bueno, pues van a proceder los tres mandatarios, México, Estados Unidos y Canadá, a firmar este documento de protocolo. Recordemos que en este tipo de acuerdos comerciales, Alejandra, pues hay el documento de protocolo, hay cartas paralelas, etcétera, y detrás de los tres mandatarios, bueno, pues los responsables titulares de las negociaciones, Ildefonso Guajardo, detrás de Enrique Peña Nieto, Robert Lighthizer, negociador duro comercial, el representante comercial estadounidense, y Chrystia Freeland, la canciller de Canadá, protagonistas en poco más de un año de lo que ha sido este intenso esfuerzo de negociación que terminó México, por cierto, a fines de agosto, y después Canadá lo terminó el 30 de septiembre. No olvidar, lo que procede aquí es la ratificación del documento y del tratado por parte de los tres congresos. Tenemos también a un experto acompañándonos esta mañana para hablar del tema. Mientras tengo los detalles, decirles tres cosas que son importantes marcar en esto que ha sido el mensaje de los tres mandatarios. No solamente que Justin Trudeau no está dispuesto a hablar del USMCA, sino que está dispuesto a hablar del nuevo NAFTA. Esto es revelador, es importante, no es un detalle menor, exigiendo además Justin Trudeau que se eliminen los aranceles impuestos al aluminio y al acero que hasta ahora siguen activos, y que Justin Trudeau, como primer ministro de Canadá, había condicionado incluso su presencia en este evento, en esta firma, a que se eliminaran. No se han eliminado, y el contraste de un presidente de México con el último día de su gobierno, sin hablar de este tema, que es un tema importantísimo para los tres países y las empresas que operan en este circuito de comercio de Norteamérica. Entrada en vigor. Las disposiciones de un tratado multilateral establecen la fecha en que el tratado entre en vigor. Cuando un tratado nos indica una fecha o dispone otro método para su entrada en vigor,
Se presume que el tratado entrará en vigor tan pronto como los estados negociadores hayan consentido en obligarse por él. Los tratados podrán entrar en vigor cuando un número determinado de estados haya depositado instrumentos de ratificación, aprobación, aceptación o adhesión en poder del depositario. En un momento determinado, después de que cierto porcentaje proporciona categoría de estado deposita instrumentos de ratificación, aprobación, aceptación o adhesión en poder del depositario. En un momento determinado, después de un cierto número de estados haya depositado instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión en poder del depositario. Entrada en vigor para un estado. Cuando un estado definitivamente firme o ratifique, acepte o pruebe un tratado que haya entrado en vigor o se adhiera a él. El tratado entrará en vigor para ese estado según las disposiciones pertinentes del tratado. Los tratados establecen a menudo la entrada en vigor para un estado en estas dos circunstancias. En un momento determinado, después de la fecha en que el estado firme definitivamente el tratado o deposite su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. En una fecha en que el Estado definitivamente firme el tratado o deposite su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Entrada en vigor provisional. Algunos tratados incluyen disposiciones para su entrada en vigor provisional. Eso permite a los estados que estén dispuestos a cumplir las obligaciones derivadas de un tratado aplicarlo entre ellos mismos, sin esperar al número mínimo de ratificación necesario para su entrada en vigor oficial. Si ese número no se obtiene dentro de un plazo determinado, en vez que el tratado ha entrado en vigor provisionalmente, crea obligaciones para las partes que han convenido en su entrada en vigor de esa forma. Para analizar el siguiente caso, nos enfocaremos en la entrada en vigor de este tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. UNSCA. Cuando un número determinado de estados, en un momento determinado después de que cierto porcentaje o número proporción o categorías o estados depositen instrumentos de ratificación, aprobación, aceptación, adhesión en poder del depositario. El enfoque principal es la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, conocido como Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, con las siglas en inglés UNSCA. Definitivamente firmaron o ratificaron, aceptaron, aprobaron. Este tratado entrará en vigor y se adherirá a él. El tratado entrará en vigor para estos estados según las disposiciones pertinentes del tratado. Como fuentes del derecho internacional público, responde este caso a los tratados internacionales. Como tratado internacional se ancla este caso Manual de Tratados de la Organización de las Naciones Unidas del 2011, entrada en vigor. ¿Qué obligaciones se generan con la entrada en vigor del UNSCA? Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. Crea un mercado más amplio y seguro para los bienes y servicios producidos en territorios. Estimular la competitividad de sus empresas en los mercados globales. Crear nuevas oportunidades de empleo y mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de vida en sus respectivos territorios. Proteger, ampliar y hacer efectivos los derechos básicos de los trabajadores. Hasta aquí las noticias de CNN.